digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Usted es Dios, Señor, y no hay otro como usted. Dice su palabra que los cielos de los cielos no pueden contener, que suya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas. Oh Señor, queremos alabarle por su grandeza, por su majestad, y darle gracias por la gran obra redentora que usted ha hecho en nuestra vida a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos pedirle que en este día, Señor, usted pueda bendecirnos, que pueda obrar en nuestros corazones, Señor, a través de su palabra, que pueda hacer de provecho, Señor, la escritura a nuestras vidas, la comunión, Padre Celestial, también que podemos tener. Y, Señor, queremos pedirle por nuestros hermanos, por la mamá de hermano Lindo Paz, Señor, que está aquejada de salud, para que tú, Señor, obres poderosamente, para que tú trabajes en su vida, para que puedas sanarle si es tu voluntad, Dios mío, y primeramente, Señor, pueda obrar en su alma también. Trabaja en ella, Padre, recupérala si es posible. Te pedimos, Señor, tu gracia y tu misericordia, tu compasión, que tú te apiades de ella y también de nuestro hermano Lindo Mar. Dale fuerza, Señor, fortaleza en su vida. Y te pedimos por su viaje también para que tú le guardes en todo. Oramos por nuestros hermanos, Paulina, Juan, Señor, y su familia que están fuera. Para que tú, Señor, sigas guardándoles, Señor, sigas protegiendo sus vidas. Y puedan pronto, Señor, estar aquí también congregándose. Ahora a todos nuestros hermanos y la obra que Linares, Señor, permite que podamos crecer, Señor, que más hermanos puedan llegar a la fe de Jesucristo, que podamos testificar, Señor, predicar de tu palabra, hablar a otros, Señor, de tu precioso y santo evangelio, que puedan, Señor, conocerte a ti, el único Dios verdadero. Obra, Señor, en medio nuestro, alabamos tu nombre y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, comenzamos hace 2 semanas una serie de Ruth. Vamos a seguir con ella, ahora en su Biblia, en el libro de Ruth. Capítulo 2. Este es el tercer sermón, vimos primero una introducción al libro. Hablamos de los temas que se hablaban ahí, que no hay una bonita historia de amor, ¿cierto?, entre Ruth y Boaz, pero el libro no es una historia de amor, sino que es una historia, bueno, sí es una historia de amor, sino muestra una historia de amor al mostrarnos el amor de Cristo por nosotros, y representado, reflejado en la historia de Ruth y Boaz. Entonces, Boaz, vamos a llegar al capítulo 4 después, pero Boaz es el pariente redentor de Ruth y Noemí, que las salva, que las ayuda en medio de la aflicción que ellas están viviendo. Y esa obra redentora de Boaz representa, ¿cierto?, la obra que Cristo también hizo con nosotros, de rescatarnos, al salvarnos. Y esta historia no está aquí simplemente para reflejarnos una relación de amor entre Ruth y Boaz, sino para mostrarnos la descendencia que iba a venir de Ruth y Boaz, porque ellos iban a tener un hijo, ¿cierto?, y de ese hijo iba a venir nuestro Señor Jesucristo. La descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee Mateo capítulo 1, se va a dar cuenta que Ruth y Boaz están en la genealogía del Señor. Entonces, ninguna historia de la Biblia está para enseñarnos verdades morales solamente, o está ahí por casualidad, sino que las historias bíblicas están ahí con el propósito de mostrarnos a Cristo. Ese es el tema central, la persona central en toda la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a los fariseos en el capítulo 5 de Juan que ellos escudriñaban las Escrituras, pero no las comprendían porque las Escrituras daban testimonios de Él y ellos no querían venir a Él para que tuvieran vida. O sea, las Escrituras claramente hablan desde el Génesis hasta Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Y así tenemos que leerlas con los lentes cristocéntricos, buscando a Cristo en cada libro de la Biblia. Entonces, en el capítulo 1 pudimos ver que también el libro de Ruth nos muestra cosas cotidianas de la vida que nos acontecen, ¿cierto?, o con las cuales nos podemos sentir identificados todos nosotros. Dijimos que Elimelech, ¿cierto?, el esposo de Noemí, ellos quizás por la situación que estaba pasando Israel en aquellos tiempos, una situación espiritual muy triste, donde dice la Biblia que en el tiempo de los jueces, donde se desarrolla el libro de Ruth, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No estaban dirigidos tampoco 100% bajo el gobierno de Dios, bajo la palabra de Dios.
Entonces comenzó a haber hambre, a haber escasez en Belén, y ellos fueron a las tierras de Moab. Se fueron a otra tierra, ¿cierto?, a buscar alimento. ¿Qué pasó? Bueno, en el camino murió Elimelech, y luego también murieron los dos hijos que ellos tenían, Malón y Quelión. Y quedaron viudas, Noemí, que era la mujer de Elimelech, y también las nueras de Noemí, que eran Orfa y Ruth. Entonces, dijimos que probablemente esa decisión pudo haber estado errada por haberse ido de la tierra de Israel para buscar comida en un lugar de tierras paganas que no adoraban al Dios verdadero. Pero bueno, pasó eso, murieron, quedaron viudas estas mujeres, y Noemí, la mujer de Dios, ¿cierto?, escuchó que en la tierra de Belén había pan y decidió volver. Entonces vemos dolor, vemos pérdida, vemos una encrucijada en la cual estaban estas mujeres, donde Noemí no sabía probablemente si volver o no a las tierras de Belén, pero finalmente decidió volver. Ella no quería volver con sus nueras para que ellas pudieran rehacer sus vidas, porque no tenía más hijos que darle. Bueno, una de ellas desiste de acompañarla, que era Orfa, se queda en las tierras de Moab, pero Ruth decide seguirle, porque no solamente amaba a su suegra, sino que ella había abrazado la fe de su suegra. Ella había abrazado la fe del Dios de Israel. Por eso en el verso 16 del capítulo 1 le dice: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. O sea, no solamente había abrazado, no solamente tenía amor hacia su suegra, sino había abrazado la fe del Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios. Ella conoció al Dios de Israel a través de la familia de su suegra, ¿cierto?, a través de Noemí. Entonces hace un compromiso serio, ¿cierto?, con esta mujer, de seguirla y de hacer el Dios de ella su Dios también. Entonces abraza la fe del Dios verdadero. Y la sigue y muestra ser una mujer virtuosa, una mujer piadosa, una mujer que ama al Señor, una mujer trabajadora, una mujer esforzada, ¿cierto?, que a tal punto que el Señor la escoge para traer de ella, de su descendencia, junto con vos, a nuestro Señor Jesucristo. Y así es como esta mujer representa nuestras propias vidas. Ruth era una moabita, una mujer pagana, que es representada ahí en el libro como Ruth la moabita, que venía de un pueblo pagano, un pueblo odiado por Israel, pero viene a abrazar la fe del Dios de Israel. Así también nosotros fuimos llamados de las tinieblas, fuimos llamados de nuestra mala manera de vivir para venir a la fe de Jesucristo, para conocer a nuestro Salvador, para conocer al Señor. Tampoco éramos dignos de Cristo, tampoco éramos dignos del Señor, pero Él nos llamó en su gracia y su misericordia, tal cual como fue con Ruth. Entonces vamos a leer el capítulo 2 y nos vamos a centrar ahí el día de hoy. Vamos a leer todos los versículos. Dice la palabra del Señor: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo:
¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallo yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se levantó, se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces, ya están en Belén estas mujeres recién llegadas. Recuerden que Noemí se siente amargada, siente que la mano de Dios pesaba en contra de ella. Y hablamos ahí de cosas que nos pueden suceder a nosotros también, cuando sentimos como que Dios nos desamparó, como que Dios quizás no está con nosotros, que no escucha nuestras oraciones, que lo único que nos viene es mal y mal, ¿cierto? Y la cosa va de mal en peor en nuestra vida, cosas que pueden suceder en la vida del cristiano también, y eso nos representa esta historia, nos identifica con cosas que nos suceden también a nosotros. Y no es que Dios se haya alejado, porque Dios sigue siendo fiel, Dios sigue estando con nosotros siempre, sigue estando a nuestro lado, pero somos nosotros los que no entendemos los caminos del Señor, somos nosotros los que no entendemos la obra de Dios y cómo Él trabaja en medio nuestro. Dice la Biblia en el libro de Isaías que más altos son sus caminos que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Entonces muchas veces no podemos entender cómo Dios está obrando, cómo Dios está uniendo el rompecabezas, cómo Dios está cumpliendo sus planes soberanos en nuestra vida. Y eso pasaba en la vida de Noemí. Noemí no podía entender lo que Dios estaba haciendo en su vida. Lo único que sentía era dolor, lo único que sentía era amargura, lo único que sentía era tristeza en su corazón por todo lo que había pasado. Y pongámonos en los pantalones de esta mujer, en los zapatos de esta mujer, entendiendo que había perdido a su marido, había perdido a sus 2 hijos, estaba en tierra extranjera y volvía amargada, dolida, resentida a la tierra de Belén, a su tierra de origen. Entonces ella sentía, como dice en el capítulo 1, que la mano del Todopoderoso estaba sobre ella. Entonces vemos desesperanza en la vida de esta mujer. Pero lo que viene a continuación, la historia trae esperanza, porque entendemos que Dios está trabajando en medio de las dificultades. Dios está obrando en medio de los problemas de esa mujer. La obra de Dios continúa. Dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios está trabajando, Dios está obrando. Dice el Salmo también que el Señor, Jehová, cumplirá
su propósito en mí. Dios está cumpliendo los propósitos de nuestra vida aún en medio del dolor, aún en medio de la desesperanza. Él está llevando a cabo sus planes a través de su divina providencia. Dios es fiel, Dios es bueno. Y sus propósitos son buenos y perfectos. Entonces debemos aprender a vivir bajo la soberana mano de Dios. En este mundo tendremos aflicción. Cuando Daniel decía al principio de que le encantaría estar con el Señor, en ese lugar donde vamos a estar un día. Y en este mundo nos toca a veces luchar con el pecado, nos toca sufrir, nos toca pasar adversidad, pero un día todo eso se acabará. Por eso dice Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no se comparan o no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse un día. No son comparables. En este mundo a veces sufriremos aflicción, a veces tendremos desesperanza, a veces tendremos tristeza, a veces perderemos seres queridos. Y es parte de la vida. Es parte de las consecuencias del pecado en la vida del hombre. Pero sufrimos con esperanza. Sufrimos sabiendo que un día todo eso se acabará, de que un día todo eso terminará, y que ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, sino que estaremos siempre con el Señor. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada, la esperanza gloriosa. Pero que a veces en esta vida perdemos el rumbo, ¿cierto? Y no entendemos los propósitos de Dios. No entendemos por qué están pasando ciertas cosas en nuestras vidas. Y eso le pasaba a Noemí. Estaba sufriendo, pero ahora, en medio de la desesperanza, encontramos esperanza. Con esta mujer fiel, con esta mujer trabajadora, con esta mujer de Dios llamada Ruth. Una mujer que era una espigadora diligente. Dice el verso 1 al 3 nuevamente del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Aquí estamos recibiendo datos del autor para poder nosotros entender la historia. A pesar de que en ese instante Noemí no entendía nada, Noemí no podía comprender lo que estaba aconteciendo, Dios estaba cumpliendo sus propósitos soberanos. En medio de la necesidad de estas mujeres, recordemos que la semana antepasada dijimos que las viudas eran mujeres totalmente desamparadas, totalmente solas, no tenía quien, si no había un hombre en casa vivo, no tenía quien las pudiera proteger, no eran tomadas en cuenta en la sociedad. Tenemos claros ejemplos en la Biblia, por eso la Biblia dice que el Señor es el que protege a las viudas y a los huérfanos, porque eran las personas más desamparadas en aquellos tiempos. Entonces, en medio de esta necesidad, Dios estaba obrando a favor de ellas. ¿Y qué es lo que le ayudaba? Bueno, la cultura de Israel, los principios bíblicos en los cuales ellos se basaban. Había beneficios en Israel para los más necesitados. Mire, vamos a Levítico un momento, no pierda Ruth, pero Levítico, capítulo 19. Versículos 9 y 10. Levítico 19, versos 9 y 10, dice: cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, había una ley de parte de Dios en Israel que se debía dejar, ¿cierto?, las obras para el extranjero y para el pobre. Entonces eso beneficiaba a estas mujeres que iban a ir a buscar esas obras para poder alimentarse, para poder tener, para comer. El Deuteronomio también, capítulo 24, el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 19 al 22, dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos
No recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendigues tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. O sea, habían leyes en Israel que ayudaban al extranjero, a la viuda y al pobre. Era una condición difícil en la que estaban viviendo estas mujeres, pero por la cultura teocrática o las leyes teocráticas que eran dirigidas por Dios en Israel, eso les favorecía, porque Dios se acuerda del pobre, de la viuda y del extranjero y del huérfano. Entonces ella podía recoger espigas, y si recogía lo suficiente, no solamente le iba a alcanzar para comer, sino incluso quizás para vender, para negociar y poder tener el sustento que ellas necesitaban. Entonces, hermanos, recuerden que Dios tiene principios en su palabra también para saber cómo gobernar un país de manera sabia, de manera eficiente. Siempre el problema de las injusticias en los países es por el corazón del hombre, el corazón pecaminoso del hombre. Ahí está el problema. Siempre el corazón del problema es el problema del corazón. Cuando no hay países con cultura fundamental de la palabra de Dios, entonces son países que van en decadencia. Miren los países que vivieron bajo la Reforma Protestante o que fueron influenciados bajo la Reforma Protestante del siglo XVI. Usted ve que fueron países prósperos porque se rigieron bajo principios cristianos, bajo el trabajo honrado. Y eso hizo prosperar a los países. Incluso hoy, después que ya son países hoy día alejados de Dios, vemos que ahora esos principios traen consecuencias positivas en aquellos países. Muchas constituciones de los países fueron hechas en base a la palabra de Dios. Y es por eso que fueron países prósperos. Pero cuando no hay una cultura fundamentada en la palabra de Dios, entonces es un país que va en decadencia. Es por eso que vemos que nuestro país va en decadencia también, porque no hay principios fundamentados en la palabra de Dios. Todo lo contrario, sino leyes que violan la palabra de Dios y los principios bíblicos. Entonces Ruth tuvo la bendición de llegar a un país, de llegar a una tierra, de llegar a un pueblo, a Belén, con principios bíblicos. Ahora, no era un trabajo fácil el que ella tenía que hacer. Tenían que trabajar mucho, tenían que cultivar la tierra, trabajar la tierra para poder ser alimentados, pero Dios estaba con ella, Dios estaba obrando, Dios estaba llevando a cabo sus propósitos soberanos, llevando a cabo su plan, y ella fue diligente en hacer lo que tenía que hacer, trabajar. Entonces tenía que salir a recoger espigas, tenía que salir a buscar el sustento. En el verso 7 del capítulo 2 dice: y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Sabemos que esta mujer es una mujer virtuosa, una mujer trabajadora. Hermanos, la mujer virtuosa, la mujer de Proverbios 31, la mujer de Dios, era una mujer trabajadora. Una mujer que se estaba simplemente cuidando las uñas y viendo que sus uñas no se quebraran, sino una mujer que se enfatizan en el capítulo 31 de Proverbios sus manos, porque sus manos siempre estaban trabajando. Estaban trabajando. Es una virtud que tenía ella, de tal forma que sus hijos y su esposo se levantaban, dice la Biblia, le llamaban bienaventurada. O sea, una mujer que realmente se esforzaba por su familia, se esforzaba por su hogar. Como nos decía el hermano Manuel la semana pasada, en el canon judío, en el orden del canon judío, Ruth está después de Proverbios 31, donde era un ejemplo de una mujer virtuosa. Entonces les llamó la atención a los que estaban ahí, en el campo de Booz, lo trabajadora que era esta mujer, lo diligente que era, que no había parado ni por un momento, sin descansar ni aún por un momento. Desde la mañana hasta ahora, ella está trabajando. Está recogiendo espigas. Entonces no estaba pendiente de no ensuciarse, de no mancharse, de no hacer cosas, sino que ella estaba trabajando. Hermanos, una mujer piadosa, una mujer de Dios, se preocupa más de su ornato interno
que del externo. Si bien debe procurar verse siempre bonita para su esposo, para su familia, la mujer de Dios debe procurar vestirse de lo interno, de lo nato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, de buscar las virtudes cristianas que se desarrollen en su vida día a día. Y una de ellas también es el trabajo dentro de su hogar, el trabajo dentro de su casa. Imagino que Ruth también era feliz haciendo lo que Dios le había mandado y sirviendo a Dios en su rol. Entonces, lo que ella hizo con su suegra, esta bondad de trabajar incluso, de sostener, de buscar el sustento para su suegra, para estar con ella, para estar bien, para alimentarse, llamó la atención de la gente, llamó la atención de la sociedad, llamó la atención del pueblo de Belén y llamó la atención de este hombre, de este buen hombre, también llamado Booz. Entonces Ruth era una mujer muy diligente. De ella las mujeres pueden aprender. Toda mujer cristiana debe leer el libro de Ruth y aprender de esta mujer. Y luego vemos también a Booz, ¿cierto?, que es el otro protagonista de esta historia, que era el pariente bondadoso. El verso 1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. O sea, Booz era un hombre adinerado, de reputación, de influencia, que mantenía su integridad, que era un hombre respetado, respetuoso, un hombre íntegro, un hombre que procuraba hacer las cosas bien. Y por casualidad, sabemos que no es casualidad, sino providencia de Dios, esta mujer Ruth llega a los campos de Booz. Sin saber lo que eran sus campos, ella llega a este campo. ¿Por qué? Porque la mano soberana de Dios estaba sobre ella. Dios estaba guiando estos planes, Dios estaba guiando estos propósitos. Entonces la historia aquí comienza a dar un giro enorme. Después de dolor, después de pérdidas, después de haber perdido ya a su esposo, Noemí a sus hijos y a su esposo, esta historia comienza a dar un giro a favor de ellas porque Dios estaba con ellas. Bueno, otro ejemplo de esto es la historia de Job. Job, un hombre íntegro, un hombre de Dios, un hombre que nunca perdió su integridad y su fe al Señor. Él sufrió muchas aflicciones, muchos dolores. Usted lo ha leído en el libro de Job. Y a veces quizás Job se preguntaba y no entendía por qué le estaba pasando aquello. Entró en una depresión tremenda, un dolor tremendo a tal punto que deseó su muerte. Pero él no entendía que la mano soberana de Dios estaba sobre él, que Dios estaba obrando. Hermano, un creyente que entiende la Biblia, que entiende la palabra de Dios, él no está pensando en medio del dolor, en medio de los problemas, de por qué Dios lo abandonó, de por qué Dios ya no está con él, de por qué Dios fue injusto, de por qué Dios no escucha sus oraciones. Él está pensando qué Dios está haciendo en medio de esta adversidad. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿En qué Dios está trabajando en mi vida? ¿Qué está formando en mí? Entendemos, hermanos, como cristianos bíblicos, la soberanía de Dios en medio de las aflicciones. En que Dios está trabajando en nuestra vida. Y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, no es que algo se escapó de la mano de Dios, no es que Dios me desamparó, no es que Dios estaba tan ocupado con otras personas que no pudo atender mi causa. No, es que Dios está en medio de ellas y está trabajando en mí. Y está permitiendo eso con un propósito en mi vida. Y ese propósito es bueno, es agradable, es perfecto. Ese propósito es lo mejor que podía pasarme a mí porque está formando a Cristo en mi vida. Y eso debe llevarme al gozo, a la paz, a la tranquilidad en medio de los problemas. Por eso Santiago, la carta que estudiamos anteriormente, dice en el capítulo 1, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, en medio de las dificultades nosotros tenemos gozo porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros y eso está produciendo un fruto en nosotros. Eso quizás es lo que no entendía Noemí, pero quizás lo que sí estaba entendiendo Ruth, que Dios está trabajando en medio de ella y que en algún momento Dios iba a sacar la aflicción. Porque como dice Lamentaciones, si antes Él aflige, también se compadece. Entonces, vemos pesimismo en el capítulo 1,
Noemí llega totalmente amargada, pero ahora todo eso malo comienza a desvanecerse, toda esa niebla comienza a irse, y comienza a verse la luz. Hay un pariente redentor que puede ayudar. Hay alguien que puede ayudar. Hermanos, no hizo eso Cristo con nosotros. Después de haber estado en tinieblas, de que todo haya sido oscuro en nuestra vida, no vino una luz de esperanza cuando vimos hablar de Cristo. Cuando vino nuestro pariente redentor. Cuando vino aquel que nos podía redimir, que nos podía salvar de nuestra aflicción. Aquel que trajo gozo a nuestra vida después que había tristeza, que había amargura, que había soledad, que había desesperanza. Solo Cristo pudo hacer eso en nosotros. Entonces la historia tuvo un giro en nuestra vida también. Y en eso nos identifica con Ruth. Hubo un giro en nuestra vida completamente cuando conocimos al Señor. Entonces estas mujeres llegaron en la época de la siega de la cebada. Y resulta que Booz tenía cebada. Resulta que este hombre en sus campos tenía esto para poder ayudarlas, para poder alimentarlas. Entonces no fue casualidad, sino que todo estaba preparado desde el cielo. Todo estaba planificado por el Señor. Por eso, hermanos, a veces hay cosas que parecen negativas en nuestra vida, que las vemos y no nos gustan y nos traen aflicción, pero siempre debemos entender que Dios tiene propósitos en nuestra vida y que esos propósitos son buenos, porque Dios no quiere lo malo para sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros. Dios está obrando. Miren lo que dice Proverbios, en un momento, capítulo 3. Por eso que en medio de esos problemas nosotros debemos confiar en el Señor. En medio de esas dificultades, cuando más debemos poner nuestra fe en Él. Porque dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, en esos momentos terribles de tu vida, de sufrimiento, bueno, fíjate en el Señor. Señor, no entiendo, Señor, me duele, Señor, estoy pasándola mal, pero quiero confiar en ti. Pongo mis cargas en ti. Pongo este peso en ti, porque sé que tú estás en control. Sé que tú sí sabes lo que está pasando. Escapa de mi mano, escapa de mi control, pero del tuyo no, Señor. Y es ahí cuando confiamos en Él, cuando no solamente hablamos de la soberanía de Dios, sino que entendemos y vivimos la soberanía de Dios. Y le dejamos todas las cosas a su control. Entonces debemos vivir confiados. Entonces, Ruth, mientras estaba trabajando, en la escena nos muestra que Booz llega ahí. Ella eligió un campo al azar, pero no fue al azar, era la mano de Dios guiándola al campo de Booz. Y en el verso 4 del capítulo 2 dice aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Sale inmediatamente, pone sus ojos en esta joven. Se nota que Booz era un hombre piadoso. Él trata bien a sus trabajadores, él los bendice, les habla del Señor. Y al parecer sus empleados también lo respetaban. Tenían respeto por este hombre piadoso. Era un hombre de Dios, como pocos hoy día. ¿Y qué hizo Booz por Ruth? Bueno, le permitió trabajar en sus campos. Usted lo ve en el verso 8 y 9 que leímos. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces le permitió a Ruth trabajar con sus mismos empleados. No solamente sacar las sobras, lo que sobraba de la siega, sino recoger de lo mejor, incluso más de lo que ella tenía pensado. Y la protegió. A los trabajadores dijo, ustedes no la molesten, no la regañen, déjenla tranquila, que trabaje.
Entonces un hombre bondadoso. Verso 10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué has hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? O sea, ella no le está exigiendo nada a este hombre, no está diciendo la ley dice que tú me tienes que dejar trabajar aquí. No, sino que ella realmente se sentía indigna del favor que le estaban haciendo. Y le dice, ¿por qué yo he hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué yo? Así debemos sentirnos nosotros también ante la bondad de Dios. Somos indignos de su gracia. Somos indignos de todo lo que Él nos ha dado. De todos los beneficios que tenemos, hermanos, en la fe, es por gracia. Nada es porque tú y yo lo hayamos ganado, sino que solamente por la gracia de Dios. Entonces esta historia nos va mostrando la obra salvadora en nosotros también. Y cómo nosotros somos indignos de la gracia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué hemos hallado gracia ante los ojos de Dios? Como dice el himno, la pregunta es, ¿por qué me das de tu favor? ¿Por qué el Señor me salvó a mí? ¿Por qué Él me escogió a mí? No podemos contestarlo, porque es por pura gracia. No es por nada bueno que haya visto en nosotros. No es por nada que yo haya hecho en su favor. No es por el que dijo, oh, qué buen siervo es Gabriel. No, sino todo lo contrario. Lo único que yo había hecho era pecar en contra de Él. Fallarle una y otra vez. Pero Él me dio de su favor. Y Él te dio de su favor a ti también. Y eso es un motivo de gratitud, hermano. De estar lleno de gozo. Agradecido. Y preguntarle al Señor, ¿por qué ha hallado gracia en tus ojos? Tal cual como Ruth lo hizo con vos. Hermano, muchas veces somos orgullosos pensando que merecemos algo. Cuando nos pasan cosas que no nos gustan, a veces pensamos, pero yo no merezco esto. Hermano, tú mereces eso y mucho más. Tú mereces la condenación. Eso es lo que merecen nuestras obras. Si Dios nos pagara de acuerdo a lo que merecemos es el infierno eterno. Y todo lo que recibamos por arriba del infierno es gracia de Dios. Entonces, sea agradecido aún en medio de las dificultades, sabiendo que a pesar de las aflicciones en este mundo, tenemos la vida eterna. Y un día todo eso terminará. Un día todo eso se acabará. Entonces, muchas veces somos orgullosos pensando que merecemos algo. Pero lo único que debemos hacer es poner nuestro rostro en tierra y humillarnos delante del Señor. Entonces, hermano, esta historia es una historia hermosa. Una historia que nos muestra los principios divinos, los principios salvadores, redentores, que el Señor ha hecho con nosotros también. Vemos cosas cotidianas de la vida como el dolor, como el sufrimiento, como la adversidad. Vemos principios bíblicos en medio del trabajo, una mujer trabajadora. Ojalá hoy día los hombres fueran trabajadores como Ruth, que se ganaran con esfuerzo las cosas. Y vemos en la sociedad que todo hoy día lo tienen regalado. Pero aquí vemos esfuerzo, trabajo, gracia, misericordia. Vos fue un hombre misericordioso, fue un hombre bondadoso. Fue un hombre que se desprendió de lo suyo para dar a esta mujer. Y así debemos ser también nosotros los creyentes. Dispuestos a desprenderse de lo suyo para dar al más necesitado, para dar al más pobre. Porque mejor es dar que recibir, dice la Escritura. Y debemos ser desprendidos también, como lo fue este hombre, vos, bondadosos, misericordiosos. Y debemos orar por eso, para que Dios nos dé la oportunidad de ser vehículos de bendición. Para que el Señor nos cruce con alguien a quien podamos ayudar, podamos bendecir. No solamente esperar ser bendecidos, sino bendecir a otros. Entonces Noemí, que era la viuda sin esperanza, la viuda amargada, pasó a ser una viuda esperanzada nuevamente, viendo la mano de Dios, viendo la esperanza de lo que Dios podía hacer. Verso 19 al 22. Dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, en nombre del varón, con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente
es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Volvió la esperanza a su vida. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces, en el capítulo 1 que vimos, habíamos dejado a una mujer sin esperanza, una mujer desesperanzada, y vemos ahora a Noemí recobrando esperanza por lo que Ruth le había contado, viendo la mano de Dios nuevamente en su vida. Imagino que Noemí revivió al escuchar esto, que Noemí se sintió con gozo o algo de gozo otra vez al ver la mano de Dios cuando Ruth le contaba esta historia de dónde había trabajado. Se entera que hay comida, Ruth le trae comida, le trae alimento, que era escaso. Y no solo eso, sino que le dice que trabajó en el campo de Booz y que era un pariente cercano de Elimelech, el cual podía ayudarlas. La próxima semana vamos a ver eso, la historia de la redención, qué significaba eso y cómo Booz podía redimir a estas mujeres según la ley de Israel. Entonces, y Ruth al parecer no entendía todo lo que Noemí estaba entendiendo en ese momento. Ruth no entendía lo del pariente redentor, pero como dije en el capítulo siguiente lo veremos con más detalle. Entonces Noemí cambia la actitud ahora y hay esperanza, sabiendo que Dios estaba trabajando. Hay un pariente redentor. Hermanos, es hermoso cuando Dios nos da esperanza, cuando no la tenemos, que a veces en medio de las dificultades Dios nos permite leer su palabra y ver las maravillas de su ley y ver que Él está en control en medio de las adversidades. Aquí vemos la mano de Dios nuevamente trabajando en estas mujeres. Es por eso que en medio de las dificultades no te olvides de que Dios está trabajando y aférrate más al Señor, busca más al Señor para que puedas ver su mano soberana trabajando en tu vida, moldeándote. Y no pierdas la esperanza, no pierdas el gozo, sino que puedas sufrir con esperanza. No buscamos el sufrimiento, no queremos el sufrimiento, no lo busques jamás, pero si viene un día, bueno, sufre con esperanza sabiendo que Dios está en control, de que el soberano lo ha permitido con un propósito. Entonces ellas oyeron de un pariente redentor. Lo que Ruth le cuenta a su suegra es la primicia de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellas. Entonces, hermanos, hay muchas lecciones que podemos sacar de este capítulo. Generosidad, por ejemplo, un principio de generosidad. La relación entre pobres y ricos, como debe ser que todos somos iguales delante de Dios, que al rico y al pobre, dice la Biblia, se encuentran y a ambos los hizo Jehová, a ambos los hizo Dios. Ejemplos de trabajo, principios de trabajo en Ruth, lección de gratitud en Ruth, al no creerse merecedora de lo que estaba haciendo, ejemplos de paciencia también en ellas. Aprendemos incluso del hombre o la mujer que debe buscar un joven para casarse. Hay principios que una mujer puede ver en Booz, que debe ver en un varón de Dios, y principios que un hombre debe ver en una mujer como Ruth, al momento de elegir con quién se va a casar. Y vemos lo más importante en este capítulo, la mano de Dios obrando, la providencia de Dios. Hermanos, Dios lleva a cabo sus decretos a través de su divina providencia. La divina providencia es como Dios, a través de las cosas cotidianas de la vida, lleva a cabo su propósito. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos, y a veces Dios, podemos orar al Señor y milagrosamente Dios va a obrar en nuestra vida y puede sanarnos, porque Él es poderoso para hacerlo. Él te puede sanarnos directamente, sin la intervención de nada. Eso es un milagro. Pero cuando tú vas al médico, visitas a un médico, y Dios te da sabiduría al médico para darte el medicamento correcto, ayudarte a sanarte, eso se llama la divina providencia. Dios usa los medios también para llevar a cabo sus propósitos. Lee el Salmo 104 y vas a ver el Salmo de la divina providencia, cómo Dios lleva a cabo sus propósitos en la creación, cómo Él permite el heno para las bestias, dice, y se produce, permite la fuerza de la tierra, el fruto, para incluso dar al hombre el pan. Lo hace Dios a través de su divina providencia. Hermanos, nada escapa de la mano de Dios. Nunca olvides eso.
Aún Él conoce los cabellos de tu cabeza, están todos contados. Aún ni un pajarillo cae al suelo sin que el Señor lo sepa, sin que esté en control de Dios. Dice un canto antiguo, un coro antiguo, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Todo está dirigido por la mano de Dios. No hay nada que escape de su control. Nunca olvides eso. Porque hoy día movimientos modernos de la guerra espiritual señalan que Satanás tiene la culpa de todo y la guerra con Satanás para que no se meta en medio nuestro. Y sí, Satanás muchas veces ataca a los creyentes. Pero ni aún los movimientos de Satanás escapan de la mano de Dios. Nunca olvides eso. Dios está en control de todo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces quiera Dios que apliquemos estos principios, hermanos, de este libro y nos transforme, nos cambie y nos permitan ver de una perspectiva distinta, de una perspectiva más bien bíblica, el dolor incluso, el sufrimiento, las aflicciones. El Señor nos ayude a vivir para su gloria. Oremos. Padre, damos gracias por este estudio del libro de Ruth. Señor, queremos que nos sigas ayudando, nos sigas guiando, nos sigas moviendo hacia tu voluntad, Padre, estudiando este libro. Que nos permitas ver tu mano soberana aún en medio de las dificultades que nosotros vivimos. Perdónanos porque muchas veces nos falta la fe, porque muchas veces no vemos tu mano, Padre, en medio de la aflicción. Pero permítenos, Señor, vivir confiados en ti, vivir esperanzados en ti, vivir, Señor, para tu gloria. Oh Dios, perdona nuestros pecados y guárdanos, Señor, en medio de las dificultades. Gracias por Cristo, nuestro Señor, nuestro pariente redentor que un día vino a salvarnos, vino a traernos esperanza cuando no la teníamos, Señor. Y nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Oh, gracias por esa gran salvación. Pedimos tu bendición y damos gracias por este tiempo, por este culto. En el nombre precioso de Jesús.